Módulo número 12. Plan de estudios de la especialidad en medicina interna. Clamidias. Enfermedades infecciosas. Una revisión realizada en el Hospital Clínico Quirúrgico Docente Miguel Enríquez. La Habana, octubre de 2020. Contenido. Cuadro clínico, complementarios, diagnóstico positivo y diferencial, complicaciones, conducta terapéutica. Enfermedades causadas por clamidias. Definición. Las clamidias son bacterias intracelulares obligadas que causan una variedad de enfermedades humanas y animales y mucha morbilidad. Originalmente, las clamidias se clasificaron taxonómicamente en un género, Clamidia. Basándose en el análisis de la secuencia 16S de genes de ARN ribosomal, se ha propuesto que la taxonomía se revise para incluir dos géneros, Clamidia y Chlamydófila. Sin embargo, según datos adicionales sobre las secuencias genómicas de clamidias y de reuniones de la comunidad científica sobre este punto, se ha llegado al acuerdo de que la familia Chlamydiaceae consta de un solo género, Clamidia, y comprende actualmente 9 especies. Clamidia trachomatis, Clamidia pneumoniae, Clamidia psittaci, Clamidia pecorum, Clamidia muridarum, Clamidia felis, Clamidia abortus, Clamidia sui y Clamidia caviae. La Clamidia trachomatis se clasifica como biovariedad del tracoma y del linfogranuloma venéreo. Este capítulo se limita a las enfermedades humanas causadas por clamidias. Organismo patógeno. Las clamidias tienen una estructura de pared celular gram-negativa que consta de una membrana externa que contiene lipopolisacárido y una membrana citoplásmica interna. La membrana externa contiene una proteína única principal de la membrana externa de 40 kilodalton, OMPA, también conocida como MOMP, y dos proteínas menores asociadas a la membrana externa ricas en cisteína, ONCA y OMCB. Estas proteínas forman un complejo que proporciona rigidez estructural por medio de puentes disulfuro intermoleculares e intramoleculares. Crecimiento. Las clamidias solo crecen dentro de vacuolas intracelulares rodeadas de una membrana, denominadas inclusiones, que aíslan el organismo de los ambientes extracelular y citoplásmico. Comparten un ciclo de desarrollo bifásico distinto que incluye una forma infecciosa extracelular, metabólicamente inactiva, un cuerpo elemental, y una forma intracelular replicativa, cuerpo reticular. Los estudios in vitro han demostrado que las clamidias pueden entrar en un estado persistente bajo ciertas condiciones, tratamiento con penicilina, exposición a ciertas citocinas, restricción de nutrientes seleccionados, en el que tienen una actividad metabólica reducida y pueden ser más refractarias al tratamiento antibiótico. No está claro que esto suceda in vivo. Las clamidias no sintetizan trifosfato de adenosina, por lo que dependen de la célula huésped para conseguir nutrientes que satisfagan sus necesidades energéticas. Biología celular. La secuenciación de varios genomas de clamidias ha aportado nuevos conocimientos sobre la biología celular de las clamidias. Se han identificado proteínas de membrana externa polimorfas, aunque su función en la patogenia no está clara. También se ha determinado que las clamidias expresan proteínas que se localizan en la superficie citoplásmica de la membrana de inclusión, por ejemplo, inclusión A. Se ha demostrado que Clamidia trachomatis presenta genes de secreción de tipo 3, que pueden codificar un aparato secretor que facilita el transporte de proteínas. Las clamidias tienen genomas pequeños, Clamidia trachomatis contiene 894 genes codificantes de proteínas, y Clamidia pneumoniae, 1052. La mayoría de las cepas de Clamidia trachomatis y algunas de Clamidia psittaci contienen un plásmido críptico de 7 kilobase. Biopatología. Los macrófagos son las principales células huésped de Clamidia psittaci y Clamidia trachomatis biovariedad linfogranuloma venéreo, mientras que las principales células huésped de las cepas de Clamidia trachomatis biovariedad tracoma y Clamidia pneumoniae son las células del epitelio cilíndrico de las mucosas. El tropismo por la célula huésped se correlaciona con el tipo de inflamación desencadenado por las clamidias. La biovariedad linfogranuloma venéreo y Clamidia psittaci producen inflamación granulomatosa, característica de las reacciones de hipersensibilidad tardía. La biovariedad del tracoma produce exudado neutrofílico durante la infección aguda e infiltración mononuclear en la submucosa con formación de folículos linfoides durante estadios posteriores de la infección.
Las clamidias producen ambas respuestas inmunitarias humoral y celular. La infección puede persistir o recurrir incluso después del desarrollo de una respuesta inmunitaria adaptativa, lo que sugiere que el organismo ha desarrollado estrategias de evasión inmunitaria. Las infecciones persistentes o recurrentes pueden provocar respuestas inmunitarias celulares inflamatorias que causan lesión tisular. Figura 318, 1. Ciclo del desarrollo de las clamidias. El cuadro superior muestra el ciclo de desarrollo común a todas las clamidias. Los círculos rojos representan los cuerpos elementales y los círculos azules los cuerpos reticulados. Las clamidias infectan las células eucarióticas por múltiples mecanismos de unión. Después de la unión, los cuerpos reticulados se introducen en la célula dentro de una vacuola rodeada de membrana que permanece sin fusionarse con los lisosomas. Los cuerpos elementales se reorganizan dentro de los cuerpos reticulados y se replican de modo asincrónico de 8 a 12 veces, con un tiempo de duplicación de 2 a 3 horas. Al finalizar el ciclo de crecimiento, los cuerpos reticulados revierten a cuerpos elementales y cada inclusión produce de 100 a 1000 nuevos cuerpos elementales infecciosos. El cuadro inferior izquierdo, una microfotografía electrónica de transmisión tomada 40 horas después de la infección, muestra los cuerpos reticulados grandes y los cuerpos elementales más pequeños, que tienen una estructura nucleoide condensada en el interior de su citoplasma. El cuadro inferior derecho, una microfotografía electrónica de barrido tomada 60 horas después de la infección, muestra una vacuola rodeada de membrana que contiene muchos cuerpos elementales que salen de una célula HeLa infectada. Tabla 318, 1. Principales enfermedades causadas por clamidias en seres humanos, y características clínicas y de laboratorio asociadas. Especies, serovariedad, enfermedad, ruta de transmisión, diagnóstico, y prevención. Especie. Clamidia trachomatis, serovariedad, A a la C, la enfermedad del tracoma, por fomites, las moscas domésticas con marcada atracción por los ojos. Diagnóstico por criterios clínicos o cultivo pruebas de amplificación de ácidos nucleicos, la prevención es la estrategia. SAFE. Serovariedad de la D a la K, la enfermedad la uretritis, cervicitis, proctitis, epididimitis, y la enfermedad inflamatoria pélvica, por contacto sexual, diagnóstico por pruebas de amplificación de ácidos nucleicos. La prevención es la abstinencia o monogamia, educación, uso de preservativos, tratamiento de la pareja. Serovariedad. D a la K, la enfermedad la conjuntivitis de inclusión, la neumonía del latente, por contacto perinatal, diagnóstico es por cultivo haz pruebas de amplificación de ácidos nucleicos o serología, para la neumonía, la prevención es cribado prenatal de clamidia, tratamiento de las madres infectadas. Serovariedad de L1 a L3, la enfermedad del linfogranuloma venéreo, por contacto sexual, diagnóstico. Serología o cultivo pruebas de amplificación de ácidos nucleicos más tipificación de OMPA, la prevención es abstinencia o monogamia, educación, uso de preservativos, tratamiento de la pareja. Especie. Clamidia pneumoniae, serovariedad solamente una, enfermedad. Son infecciones del tracto respiratorio superior, neumonía atípica, exacerbaciones del asma, por gotículas respiratorias, diagnóstico por serología o cultivo PCR, prevención. Ninguna. Especie. Clamidia psittaci, serovariedad son múltiples, la enfermedad del psittacosis, neumonía atípica, enfermedad febril, por secreciones aerosolizadas de las aves, polvo, diagnóstico es por serología. La prevención es la cuarentena y clortetraciclina en las aves importadas, evitación o precauciones en relación con los sujetos en riesgo. Clamidia trachomatis. La infección por Clamidia trachomatis es una infección bacteriana frecuente en humanos y da cuenta de una morbilidad significativa en todo el mundo. Los aislados de Clamidia trachomatis se han diferenciado en 18 serovariedades principales, es decir, tipos de OMPA, basados en variaciones de la OMPA que se identifican por la reactividad cruzada antigénica en la prueba de microinmunofluorescencia. Las principales enfermedades causadas por Clamidia trachomatis son el tracoma, causado por las serovariedades A, B, BA y C. Enfermedades transmitidas sexual y perinatalmente, causadas por las serovariedades D a K, y, rara vez, por las serovariedades B y BA, y el linfogranuloma venéreo transmitido sexualmente, causado por las serovariedades L1, L2, L2A y L3.
La secuenciación del gen OMPA ha llevado al reconocimiento de más variantes de OMPA, incluida la L2B. La tipificación de secuencias multilocus es un nuevo medio utilizado para diferenciar cepas de Chlamydia trachomatis con el mismo genotipo OMPA. El tracoma y el linfogranuloma venéreo son enfermedades endémicas en las áreas en vías de desarrollo del mundo, aunque también se han producido brotes de linfogranuloma venéreo en poblaciones de hombres que tienen sexo con hombres en los países desarrollados, mientras que las enfermedades por diversas clamidias del linfogranuloma venéreo transmitidas sexual y perinatalmente se dan en todo el mundo. Tracoma. Epidemiología. El tracoma es una conjuntivitis folicular crónica. Se desconoce la incidencia global, pero la Organización Mundial de la Salud ha estimado que 21,4 millones de personas tienen tracoma activo. El tracoma es endémico en más de 50 países y es especialmente frecuente en las áreas pobres del África subsahariana, donde la prevalencia de la enfermedad en los niños puede superar el 40%. Según el Atlas del Tracoma, elaborado por la Coalición Internacional para el Control del Tracoma, se estima que hay 110 millones de personas que habitan en zonas endémicas y otros 210 millones asentadas en áreas con sospecha de endemismo. El tracoma es un problema de salud pública importante porque la cicatrización por tracoma causa ceguera en una cifra estimada de 7,2 millones de personas según la Organización Mundial de la Salud. El tracoma es la causa de ceguera evitable más común del mundo. El tracoma activo se produce con frecuencia en los primeros años de vida. La inflamación producida por el tracoma recurrente o persistente puede llevar a la cicatrización conjuntival, que a la larga puede causar lesión corneal y ceguera en etapas posteriores de la vida. Las serovariedades de Chlamydia trachomatis que producen tracoma se transmiten por contacto directo con los dedos o fómites, por ejemplo, toallas, pañuelos, contaminados con secreción ocular procedente de una persona infectada o por moscas domésticas con marcada atracción por los ojos, Muscas orbens. Debido a este modo de transmisión, con frecuencia el tracoma se agrupa en familias. Los factores de riesgo del tracoma incluyen una mala higiene facial, acceso limitado al agua, malas condiciones higiénicas, proximidad a otras personas infectadas o a un área con gran densidad de moscas domésticas con marcada atracción por los ojos. Manifestaciones clínicas. Hay dos estadios de la enfermedad del tracoma y los dos pueden superponerse. Inicialmente, el tracoma comienza como una conjuntivitis folicular inflamatoria, es decir, tracoma activo. Al evertir el párpado superior, se pueden observar folículos linfoides de color blanco a amarillo pálido en la superficie de la conjuntiva tarsal superior y también la presencia de papilas entre los folículos. Asimismo, puede verse una secreción ocular mínima acuosa o mucoide. En el tracoma activo más grave, la conjuntiva puede estar engrosada y edematosa. Posteriormente, la inflamación conjuntival puede progresar hasta causar cicatrización de la conjuntiva tarsal superior, estadio cicatricial de la enfermedad. La cicatrización deforma el párpado y puede dar lugar a la inversión hacia dentro de las pestañas, que puede producir abrasión corneal, triquiasis. Con el tiempo, la triquiasis causa edema corneal, ulceración, vascularización, paño corneal, cicatrización y opacificación. La lesión corneal conduce a pérdida de la visión o a ceguera, que se produce mayoritariamente en adultos jóvenes y personas de edad media. La conjuntivitis viral, por ejemplo, adenovirus, se manifiesta con una forma clínica similar a la del tracoma activo, pero es autolimitada y generalmente se resuelve en una semana. El tracoma se puede complicar por superinfección con otros patógenos bacterianos, por ejemplo, Haemophilus influenzae, lo que debe considerarse cuando haya presente secreción ocular purulenta o una inflamación importante de la conjuntiva vulvar. Diagnóstico. Dado que la mayoría de los casos de tracoma se producen en los países en vías de desarrollo sin acceso a pruebas de laboratorio o a los recursos necesarios, con frecuencia el tracoma se diagnostica clínicamente a tenor de los hallazgos del tracoma activo, folículos en la conjuntiva tarsal superior o un engrosamiento inflamatorio muy pronunciado de la conjuntiva tarsal, o enfermedad cicatricial. Cuando se dispone de laboratorios, la detección de Chlamydia trachomatis proporciona la prueba definitiva del tracoma activo y puede identificar la infección en sujetos con datos clínicos mínimos de tracoma activo. El aislamiento del microorganismo en cultivo celular es uno de los medios para detectar Chlamydia trachomatis, pero la sensibilidad de la prueba es inferior al 50% y los métodos son laboriosos.
Las pruebas por procedimientos distintos al cultivo tienen mayores sensibilidades en el tracoma activo. Por ejemplo, las pruebas de amplificación de ácidos nucleicos son las pruebas diagnósticas más sensibles, pero no se dispone ampliamente de ellas en muchas áreas con tracoma endémico. Es infrecuente la detección de Chlamydia trachomatis por cualquiera de estas pruebas en adultos con cicatrizaciones antiguas. Tratamiento. El tracoma activo puede tratarse con pomada oftálmica de tetraciclina 2 veces al día durante 6 semanas o un tratamiento con macrólido oral. Se prefiere este último, en parte porque en niños pequeños pueden estar infectadas localizaciones extraoculares como la nasofaringe. Una dosis única de acitromicina oral, 20 mg por kilogramo, máximo de 1 gramo, es tan eficaz como la pomada de tetraciclina y es más ventajosa en términos del cumplimiento y del perfil de los efectos secundarios. La aplicación de tetraciclina puede irritar la superficie ocular. La intervención quirúrgica es el único tratamiento eficaz para la triquiasis. La cirugía de rotación del párpado impide que las pestañas abrasen la córnea, con lo que se evita la ceguera y otros síntomas no visuales. La recurrencia de triquiasis después de la cirugía es un problema importante y las tasas de recurrencia son muy variables según los estudios. Otros problemas incluyen la accesibilidad a la cirugía y la aceptación por parte del paciente. Prevención. La Organización Mundial de la Salud se ha comprometido a eliminar la ceguera por tracoma en el año 2020 y recomienda que todos los países con tracoma endémico adopten la estrategia SAFE. Cirugía, surgery. Para la triquiasis, antimicrobianos, tratamiento periódico amplio de ámbito comunitario, higiene facial, facial cleanliness, y mejora medioambiental, environmental improvement. El tratamiento en masa de una comunidad con una dosis única de acitromicina oral es seguro y ha reducido extraordinariamente la prevalencia de la infección hasta 1 año después del mismo, sin aumento de la resistencia antimicrobiana. También ha demostrado que reduce la mortalidad en los niños. En las áreas de tracoma endémico se recomienda tratamiento anual con acitromicina. Se ha demostrado la reintroducción del tracoma después del tratamiento en masa, lo que puede deberse en parte a una disminución de la inmunidad de grupo. El tratamiento masivo repetido, cada pocos meses, proporciona protección de grupo a la comunidad entera. Tratamiento antibiótico en masa. Es improbable que el tratamiento antibiótico en masa como única intervención para la eliminación del tracoma tenga éxito si no se estudian otros factores que facilitan la transmisión. El lavado de la cara y una buena higiene ayudan a reducir el riesgo de transmisión por medio del contacto con los dedos y las moscas. Aunque el fomento de la limpieza facial por campañas educadoras pueda ser una de las intervenciones más importantes, puede ser problemático sostener tales cambios conductuales. También se puede limitar la transmisión si se consiguen mejores condiciones medioambientales por medio de medidas que reduzcan la densidad de las moscas en el hogar y en la comunidad y se mejore el tratamiento de los desechos y el acceso al agua limpia. Las mejoras en las condiciones socioeconómicas en una comunidad se correlacionan con una reducción en la prevalencia del tracoma. Infecciones por clamidias transmitidas sexual y perinatalmente. Epidemiología. La clamidia es la infección de transmisión sexual bacteriana más prevalente en Estados Unidos. En la actualidad se notifican a los Centers for Disease Control and Prevention, CDC, más de 1,4 millones de infecciones al año. El número de casos notificados aumenta cada año, lo cual puede reflejar un aumento en los esfuerzos de cribado de clamidias más que un verdadero aumento en la carga de la infección, pero este aspecto sigue sin estar claro. Teniendo en cuenta las que no se comunican y las que no se detectan, se estima que se producen anualmente más de 2,8 millones de nuevas infecciones por clamidias en Estados Unidos. Las mayores tasas de prevalencia de clamidia se han asociado con una menor edad, adolescentes sexualmente activos y adultos jóvenes, grupos étnicos minoritarios selectos, en especial afroamericanos, y parejas sexuales nuevas o múltiples. La prevalencia de clamidia es mayor en las mujeres que en los hombres. No está claro si esto se debe a las mayores tasas de cribado en las mujeres o si éstas pueden ser más susceptibles a la adquisición o persistencia de la infección. La mayor prevalencia de clamidias en Estados Unidos se da en la parte suroriental. El coste total estimado atribuible a la enfermedad por clamidias en Estados Unidos supera los $2,4 billones anualmente.
Desde una perspectiva global, la Organización Mundial de la Salud estimó, a partir de datos de 2005, que había unos 98 millones de adultos con clamidias. Además de los efectos adversos sobre la salud reproductiva de las mujeres, la clamidia tiene un impacto importante sobre los desenlaces perinatales y facilita la transmisión del virus de la inmunodeficiencia humana. Figura 318, 2. Manifestaciones clínicas de la infección genital por clamidia trachomatis. A. Secreción uretral turbia de la uretritis. B. Tinción de grande una muestra uretral que revela hallazgos de uretritis no gonocócica. 5 o más células polimorfonucleares por campo de inmersión, 1000X, y ausencia de diplococos gram negativos intracelulares. C. Secreción endocervical purulenta de la cervicitis mucopurulenta. Manifestaciones clínicas. Uretritis. Clamidia trachomatis es la causa más frecuente de uretritis no gonocócica en los hombres, siendo responsable del 20 al 55% de los casos. Aunque la mayoría de los hombres con uretritis por clamidia son asintomáticos, los estudios en ámbitos de alta prevalencia, por ejemplo, clínicas de enfermedades de transmisión sexual, han declarado que del 40 al 60% de los hombres con uretritis clamidia son sintomáticos. Los síntomas más frecuentes son molestias uretrales, prurito o dolor, al orinar y secreción uretral. A la exploración puede verse una cantidad de ligera a moderada de secreción uretral transparente o turbia mucoide, rara vez es purulenta. En ocasiones, la secreción uretral se hace aparente solo después de exprimir la uretra desde la base del pene al glande. Debe considerarse esta maniobra en los hombres que refieren síntomas uretrales pero sin secreción uretral en la inspección inicial. En la mayoría de las infecciones por clamidias, la tinción de grande una muestra uretral obtenida con torunda demuestra 5 o más leucocitos polimorfonucleares por campo de inmersión, 1000X. En la tinción de gran no pueden verse clamidias. Hasta el 20% de los hombres con uretritis por clamidias tienen menos de 5 leucocitos polimorfonucleares por campo de inmersión en la tinción de gran uretral, lo que refleja el hecho de que en algunos casos de uretritis por clamidias puede desencadenarse una inflamación mínima. La inflamación uretral puede también detectarse por un resultado positivo en la prueba de la esterasa leucocítica en orina en el primer chorro de esta sin centrifugar. Cervicitis. En las mujeres también se produce uretritis por clamidia trachomatis, que pueden estar asintomáticas o acudir con un síndrome uretral agudo caracterizado por disuria, poliuria y piuria. Este síndrome uretral agudo remeda una infección del tracto urinario y se debe sospechar clamidia en mujeres con piuria pero con nitritos negativos en orina o urocultivo negativo, especialmente en adolescentes sexualmente activas y adultas jóvenes. Numerosos tratamientos de infecciones urinarias no son eficaces contra las clamidias. Puede observarse una discreta secreción uretral. En las mujeres con sospecha de uretritis por clamidia debe realizarse exploración pélvica en busca de otros hallazgos clínicos de clamidia, por ejemplo, cervicitis. Epididimitis. La clamidia puede diseminarse desde la uretra al epidídimo, causando epididimitis en hasta el 1% de los hombres infectados. Los síntomas incluyen dolor testicular y eritema e hinchazón escrotal típicamente unilaterales. En la exploración hay una inflamación palpable y dolorimiento del epidídimo. Otros hallazgos acompañantes pueden incluir dolor testicular, eritema escrotal e hinchazón, secreción uretral o hidrocele. En los hombres menores de 35 años clamidia trachomatis es la principal causa de epididimitis, mientras que en hombres mayores de 35 años la infección del tracto urinario complicada con uropatógenos es una causa más frecuente, especialmente en los que tienen trastornos prostáticos. Hasta el 15% de los casos de epididimitis se complican con un dolor crónico que suele ser idiopático y con frecuencia no responde a los antibióticos. Otras complicaciones incluyen disminución de la fertilidad y, rara vez, absceso testicular. Cervicitis. Clamidia trachomatis es la causa más frecuente de cervicitis y es responsable de hasta el 50% de los casos. La mayoría de las mujeres con infección endocervical por clamidia son asintomáticas. Los síntomas, cuando existen, con frecuencia son leves e inespecíficos de clamidia e incluyen los siguientes: secreción vaginal, sangrado vaginal intermenstrual, disuria y dolor durante la relación sexual, dispareunia.
Aproximadamente el 10% de las mujeres con infección por clamidias cervical asintomática tiene cervicitis mucopurulenta que se detecta en la exploración pélvica. Esta se caracteriza por una secreción cervical purulenta o turbia visible en el canal endocervical o en la punta de una torunda endocervical. Una proporción similar puede tener sangrado endocervical que se induce con facilidad al introducir la torunda a través del orificio del cuello uterino. Los hallazgos inespecíficos pueden incluir secreción vaginal y ectopia edematosa, área de color rojo más oscuro del epitelio cilíndrico visible sobre la cara del cuello uterino. La tinción de grande una muestra endocervical suele mostrar más de 10 leucocitos polimorfonucleares por campo de inmersión. Una preparación en fresco vaginal muestra con frecuencia más de 5 a 10 leucocitos polimorfonucleares por campo de 400X. Enfermedad inflamatoria de la pelvis. Las clamidias pueden diseminarse desde el cuello uterino al endometrio, causando endometritis, trompas de falopio, causando salpingitis, y peritoneo, causando peritonitis o perihepatitis. Estas infecciones del tracto genital superior se denominan de modo colectivo enfermedad inflamatoria de la pelvis. Las estimaciones de la proporción de las infecciones cervicales por clamidias que progresan a enfermedad inflamatoria pélvica varían enormemente, pero con mayor frecuencia se encuentran en el 10 al 20%. La mayoría de los casos de enfermedad inflamatoria pélvica son subclínicos o silentes. Los síntomas de enfermedad inflamatoria pélvica incluyen dolor pélvico abdominal bajo, especialmente durante las menstruaciones o las 2 primeras semanas del ciclo menstrual, y náuseas. La fiebre es menos frecuente. Los hallazgos en la exploración incluyen dolorimiento a la movilización del cuello uterino y dolorimiento del útero o los anejos. Aunque la mayoría de los casos de enfermedad inflamatoria pélvica por clamidias se deben a la progresión natural de la infección, pueden darse también después del parto o después de la terminación del embarazo. Las consecuencias a largo plazo de la enfermedad inflamatoria pélvica son infertilidad, embarazo ectópico y dolor pélvico crónico. Complicaciones durante el embarazo. Hay algunas evidencias de que la infección genital por clamidias durante el embarazo puede llevar a desenlaces adversos, como el parto pretérmino, bajo peso al nacimiento, aborto espontáneo y mortinato. Artritis reactiva. La artritis reactiva, caracterizada por la clásica tríada de infección desencadenante, por ejemplo, clamidia, conjuntivitis y artritis, puede complicar la infección por clamidias. Hay un predominio masculino en los casos de artritis reactiva desencadenados por clamidia y se ha estimado que la artritis reactiva se produce en aproximadamente el 1% de los hombres que presenta uretritis por clamidias. Proctitis. La proctitis causada por Clamidia trachomatis con tipos de ómpano-linfogranuloma venéreo suele ser asintomática. Los sujetos con proctitis aguda sintomática pueden referir dolor rectal o hemorragia, tenesmo, prurito, secreción rectal o diarrea. La anoscopia o la sigmoidoscopia pueden revelar una mucosa friable y secreción mucoide o mucopurulenta. Una tinción de grande unfrotis rectal obtenido con torunda con frecuencia muestra muchos leucocitos polimorfonucleares por campo de inmersión. Conjuntivitis. Rara vez puede producirse una conjuntivitis aguda folicular en adolescentes o adultos con infección genital por clamidias. El presunto modo de adquisición es la autoinoculación con secreciones genitales infectadas. La presentación clínica típica es la de una infección subaguda o crónica caracterizada por enrojecimiento conjuntival unilateral, secreción ocular mucoide o mucopurulenta, sensación de cuerpo extraño y adenopatía preauricular. Infección orofaríngea. Se ha detectado Clamidia trachomatis en la orofaringe de sujetos sexualmente activos, asintomáticos en la mayoría de los casos. Recientes evidencias indican que Clamidia trachomatis puede transmitirse de localizaciones orofaringeas al aparato genital, aportando un fundamento para el tratamiento de las clamidias orofaringeas. No obstante, dado que la prevalencia de estas es muy baja en la mayoría de las poblaciones y que la significación clínica de Clamidia trachomatis detectada en la orofaringe no está clara, su cribado orofaríngeo sistemático no se recomienda. Conjuntivitis de inclusión y neumonía del lactante.
Debido a que la prevalencia de clamidia en adolescentes embarazadas y en adultas jóvenes en Estados Unidos puede ser alta, mayor que 5%, la morbilidad asociada con clamidia transmitida perinatalmente es considerable. En los neonatos expuestos a clamidia trachomatis durante el paso a través del canal del parto puede desarrollarse conjuntivitis de inclusión, aproximadamente 20 al 40%, o neumonía, aproximadamente 10 al 20%. La conjuntivitis, denominada conjuntivitis de inclusión porque los cuerpos de inclusión citoplásmicos de la clamidia demostrados en los raspados conjuntivales neonatales son los mismos a los observados en los raspados genitales de adultos con clamidia genital, suele desarrollarse 5 a 12 días después del nacimiento, pero puede producirse hasta 4 a 6 semanas después del mismo. Las manifestaciones clínicas incluyen inyección y engrosamiento conjuntival, una secreción transparente o mucopurulenta e hinchazón del párpado. En los lactantes, la neumonía por clamidia suele producirse de forma subaguda a los 1 a 3 meses de edad. Los rasgos clínicos característicos incluyen una tos repetitiva en estacato y ausencia de fiebre. Otros hallazgos clínicos pueden incluir taquipnea, crepitantes en la auscultación pulmonar, secreción nasal y eosinofilia. Las radiografías de tórax pueden revelar infiltrados difusos bilaterales. Linfogranuloma venéreo. El linfogranuloma venéreo es una infección de transmisión sexual causada por tipos de clamidia trachomatis linfogranuloma venéreo OMPA. En contraste con la infección con cepas no linfogranuloma venéreo, el linfogranuloma venéreo es una infección sistémica más invasiva que afecta al tejido linfático, causando linfadenitis, y puede ser ulcerativa. El linfogranuloma venéreo es endémico en África, India, sureste asiático, Sudamérica y Caribe. El linfogranuloma venéreo es infrecuente en Estados Unidos, con menos de 100 casos declarados anualmente. Sin embargo, en 2003 se notificó un brote de linfogranuloma venéreo en los Países Bajos y, desde entonces, la epidemia de linfogranuloma venéreo ha continuado extendiéndose por Europa, Norteamérica y Australia. Los brotes de linfogranuloma venéreo se producen mayoritariamente en hombres que mantienen relaciones homosexuales con conducta sexual de alto riesgo, la mayor parte infectados por el VIH, que presentan proctitis y linfogranuloma venéreo OMPA variante L2B. Estadios precoces. Las manifestaciones clínicas del linfogranuloma venéreo difieren en los estadios precoces frente a los estadios tardíos de la infección. En el estadio precoz, 3 a 30 días después de la adquisición del linfogranuloma venéreo genital puede desarrollarse una lesión o lesiones cutáneas primarias en la mucosa genital o en la piel adyacente en forma de una pápula, úlcera o lesión herpética. La lesión suele ser asintomática y pasa desapercibida, pero puede ser erosiva. Cura rápidamente sin dejar cicatriz. El linfogranuloma venéreo genital precoz puede también presentarse como un síndrome inflamatorio inespecífico, por ejemplo, uretritis y cervicitis, similar a la infección con cepas no linfogranuloma venéreo. El linfogranuloma venéreo genital puede progresar a un síndrome inguinal 2 a 4 semanas más tarde, caracterizado por linfoadenopatías inguinales dolorosas, eritematosa, bubones, y las manifestaciones sistémicas incluyen fiebre, cefalea, artralgias, mialgias y leucocitosis. Los bubones son con frecuencia unilaterales y aproximadamente un tercio se rompen espontáneamente y drenan pus, que puede complicarse con fístulas o tractos fistulosos. Los bubones que no se rompen suelen curar. En los estadios tardíos, la fibrosis del tracto genital puede dar lugar a complicaciones tales como infertilidad, elefantiasis, estenosis, fístulas y esclerosis subcutánea. Síndrome anogenital. El linfogranuloma venéreo puede manifestarse también como síndrome anogenital con proctitis invasiva. Los síntomas incluyen fiebre, tenesmo, prurito anal y secreción rectal que puede ser mucoideo, con menor frecuencia, mucopurulenta o hemorrágica. Hasta el 20 al 30% de los pacientes son asintomáticos. La mucosa rectal es friable, con múltiples ulceraciones superficiales, y la biopsia puede revelar granulomas en la submucosa y abscesos crípticos. Estos hallazgos clínicos y anatomopatológicos se asemejan a la enfermedad de Crohn. Las complicaciones tardías incluyen estenosis rectal, fístulas anales y linforroides, crecimiento perianal de tejido linfático. Evolución natural. No ha sido totalmente aclarada la evolución natural de la infección genital por clamidia trachomatis no tratada, en parte porque las consideraciones éticas limitan tal investigación.
Los desenlaces de la infección genital por clamidia no tratada incluyen la resolución espontánea, por ejemplo, eliminación mediada por la inmunidad, e infección persistente. Esta última puede ser subclínica o puede progresar a manifestaciones clínicas, por ejemplo, uretritis, cervicitis, que pueden permanecer sin complicaciones o dar lugar a una complicación, por ejemplo, enfermedad inflamatoria pélvica. A tenor de los limitados datos en sujetos con clamidia inicialmente detectada por una prueba de cribado que volvieron en semanas a meses para tratamiento y fueron nuevamente reanalizados, entre el 10 y el 40% de las infecciones se habían resuelto espontáneamente antes del tratamiento. Algunos pacientes con infección persistente desarrollan manifestaciones clínicas antes de volver para tratamiento, entre los que se incluyen una pequeña proporción de mujeres, hasta el 4%, que padecen síntomas de enfermedad inflamatoria pélvica. Otros datos escasos en mujeres sugieren que hasta el 50% de las infecciones genitales por clamidias se resuelven después de un año, pero un pequeño porcentaje, menor que 10%, podrían persistir durante varios años. Recientes evidencias indican que la resolución de la infección por clamidias antes del tratamiento puede reducir el riesgo a corto plazo de reinfección. Una mejor comprensión de la evolución natural de la infección por clamidia podría repercutir sobre el cribado y las recomendaciones del tratamiento. Diagnóstico. Las infecciones por Clamidia trachomatis son difíciles de diagnosticar clínicamente porque la mayoría son asintomáticas e incluso cuando hay síntomas o signos presentes pueden ser inespecíficos. Por tanto, un diagnóstico específico se basa en la detección del microorganismo. El diagnóstico de laboratorio confirma el diagnóstico clínico en los pacientes que tienen manifestaciones clínicas y detecta la infección en los individuos asintomáticos, por ejemplo, cribado. Los CDC recomiendan un cribado anual para clamidias en mujeres sexualmente activas de 25 años y menores, así como también en mujeres de mayor edad con factores de riesgo, por ejemplo, parejas sexuales nuevas o múltiples. Algunos estudios seleccionados han demostrado que el cribado de clamidia reduce la prevalencia de la clamidia en las mujeres y la tasa de enfermedad inflamatoria pélvica. Los datos sobre vigilancia de Estados Unidos, Inglaterra y Columbia Británica durante la última década confirman una reducción sostenida de la enfermedad inflamatoria pélvica. El cribado universal de clamidias en los hombres no se recomienda. Las pruebas de detección selectiva son apropiadas en entornos de alta prevalencia, por ejemplo, clínicas de enfermedades de transmisión sexual, centros de correccionales, para hombres en alto riesgo o para hombres sintomáticos. Patrón de referencia de detección. El patrón de referencia para la detección de Clamidia trachomatis ha sido el aislamiento del microorganismo en cultivo celular. El desarrollo de pruebas no basadas en el cultivo ha sido importante porque el cultivo es técnicamente complicado, caro y no disponible ampliamente. Las primeras pruebas no basadas en el cultivo incluían el inmunoanálisis enzimático, anticuerpos fluorescentes directos e hibridación de ácidos nucleicos. Estas pruebas eran menos caras y menos complicadas técnicamente que el cultivo, pero tenían menores sensibilidades, límite de detección inferior mayor igual a 103 cuerpos elementales, y, por tanto, detectaban un menor número de infecciones. Estas primeras pruebas han sido reemplazadas en la mayoría de los laboratorios por las pruebas de amplificación de ácidos nucleicos, que actualmente son las pruebas diagnósticas recomendadas para clamidia. Las pruebas de amplificación de ácidos nucleicos tienen mayor sensibilidad, detectan un pequeño número de cuerpos elementales, y pueden efectuarse sobre torundas genitales y con muestras recogidas de modo no invasivo, primer chorro de orina o frotis vaginales tomados por la propia mujer, con una exactitud similar. Los CDC recomiendan que las muestras para el cribado con pruebas de amplificación de ácidos nucleicos sean el primer chorro de orina en los hombres y torundas vaginales en las mujeres. Las pruebas de amplificación de ácidos nucleicos no han sido autorizadas por la Food and Drug Administration para su empleo en muestras tomadas con torunda del recto, orofaringe o conjuntiva. No obstante, algunos laboratorios han validado los ensayos para satisfacer los requerimientos del Clinical Laboratory Improvement Amendments. Serología. El papel de la serología en el diagnóstico de la infección por Clamidia trachomatis se limita principalmente a dos indicaciones.
1. Síndrome de neumonía del lactante, cuyo diagnóstico viene sugerido por un título de anticuerpos de inmunoglobulina M frente a Chlamydia trachomatis de 1,32 o mayor con empleo del ensayo de microinmunofluorescencia. Y 2. El linfogranuloma venéreo, cuyo diagnóstico viene sugerido por un título de anticuerpos fijadores del complemento mayor de 1,64 o un título de anticuerpos microinmunofluorescencia mayor de 1,256 en el contexto clínico apropiado. La microinmunofluorescencia tiene una especificidad más elevada que las fijadores del complemento. También puede diagnosticarse el linfogranuloma venéreo con más precisión mediante la demostración de tipo linfogranuloma venéreo OMPA en el ADN de Chlamydia trachomatis a partir del material infectado. Tratamiento. Chlamydia trachomatis es sensible a tetraciclinas, macrólidos y quinolonas selectas, o floxacino y levofloxacino, pero no ciprofloxacino. Los CDC recomiendan que el tratamiento para la infección por clamidia no complicada es doxiciclina 100 mg por vía oral 2 veces al día durante 7 días o acitromicina 1 gramo por vía oral en una única dosis. Un metaanálisis de estudios sobre tratamiento de clamidias que utilizaron principalmente cultivo de clamidias reveló que estas pautas tienen una eficacia parecida, con tasas de curación del 97 al 98%. Un estudio posterior en mujeres con empleo de pruebas de amplificación de ácidos nucleicos más sensibles indicó que la tasa de curación puede ser ligeramente inferior, aproximadamente 92%. Recientes estudios retrospectivos han suscitado inquietud sobre la eficacia de la acitromicina contra clamidias rectales. No obstante, dichos estudios tenían limitaciones, por lo que se precisan ensayos clínicos prospectivos que comparen la acitromicina y la doxiciclina en este tipo de infecciones rectales. El cumplimiento del tratamiento es mayor con la acitromicina. Las pautas de tratamiento alternativas son eritromicina base en dosis de 500 mg por vía oral 4 veces al día durante 7 días, o floxacino a razón de 300 mg por vía oral 2 veces al día durante 7 días y levofloxacino en dosis de 500 mg por vía oral una vez al día durante 7 días. La acitromicina es el tratamiento recomendado para las mujeres embarazadas infectadas por clamidia. La epididimitis y la enfermedad inflamatoria pélvica por Chlamydia trachomatis deben ser tratadas con doxiciclina durante 10 y 14 días, respectivamente. El tratamiento de estos síndromes suele ser empírico antes de disponer de los resultados de las pruebas. Por consiguiente, se añade ceftriaxona en dosis de 250 mg intramuscularmente en una única dosis a la doxiciclina para cubrir la gonorrea. El linfogranuloma venéreo se debe tratar con doxiciclina durante 3 semanas. Algunos expertos recomiendan acitromicina 1 gramo por vía oral semanalmente durante 3 semanas como alternativa. Las infecciones por clamidias en los lactantes se tratan con eritromicina base a razón de 50 mg por kilogramos por día vía oral divididos en 4 dosis diarias durante 14 días. Los datos con respecto a otros macrólidos son limitados, aunque un ciclo oral más breve con acitromicina, 20 mg por kilogramos por día, puede ser eficaz. Mujeres embarazadas. Solo en las mujeres embarazadas se recomienda una prueba de curación, aproximadamente 3 semanas después de haber completado el tratamiento de la infección por clamidia. Se debe evaluar y tratar empíricamente a las parejas sexuales, que incluye a las parejas actuales y a las que tuvieron contacto en los 60 días previos, y a los padres de lactantes infectados con clamidia. El tratamiento facilitado a la pareja, por el cual se ofrece a los pacientes infectados con clamidia medicación o una receta para que se la den a sus parejas sexuales, o los médicos proporcionan medicación a los contactos sin haber realizado la exploración, puede reducir el riesgo de infección recurrente por clamidia. Los pacientes y sus parejas deben permanecer en abstinencia hasta que se complete el tratamiento. Prevención. La educación y la provisión de preservativos son medidas preventivas que deben acompañar al tratamiento de la infección por clamidia. La infección recurrente por clamidia se produce aproximadamente en el 10 al 20% de los sujetos infectados con clamidia a los pocos meses del tratamiento, por lo que se recomienda la repetición de pruebas para clamidia alrededor de 3 meses después del tratamiento. El cribado sistemático disminuye el riesgo de enfermedad inflamatoria pélvica en las mujeres jóvenes sexualmente activas. Chlamydia pneumoniae.
En 1986 se identificó una nueva clamidia que causaba infecciones agudas del tracto respiratorio y se designó como clamidia de la cepa Dwar. Inicialmente se creyó que era una nueva cepa de Clamidia psittaci, pero más tarde se reconoció como especie Clamidia pneumoniae. Las enfermedades causadas por Clamidia pneumoniae identificadas con más frecuencia son la neumonía y las infecciones del tracto respiratorio superior, bronquitis, faringitis, laringitis y sinusitis. Sin embargo, Clamidia pneumoniae puede contribuir también a exacerbaciones de la bronquitis crónica y el asma. Hay evidencias que indican que Clamidia pneumoniae puede contribuir al desarrollo de ateroesclerosis, aunque extensos ensayos terapéuticos no han constatado beneficios en la prevención de episodios cardiovasculares adversos. Determinados trastornos del sistema nervioso central, por ejemplo, enfermedad de Alzheimer, esclerosis múltiple, se han vinculado a Clamidia pneumoniae, aunque sin relación causal. Epidemiología. La mayoría de los adultos en Estados Unidos y otros países desarrollados son seropositivos a Clamidia pneumoniae y hasta el 80% en algunas poblaciones. La seroconversión se produce con frecuencia durante la infancia o la juventud y puede ser subclínica. Los estudios que incorporan el cultivo o la reacción en cadena de la polimerasa, PCR, sugieren que la infección no es infrecuente en niños menores de 5 años. Clamidia pneumoniae causa un síndrome de neumonía atípica, con una incidencia anual estimada de un caso por cada 1000 habitantes. Los estudios epidemiológicos sugieren un ciclo de 4 años de aumento de la incidencia de neumonía. Hasta el 10% de las neumonías adquiridas en la comunidad se atribuyen a Clamidia pneumoniae y no es infrecuente la coinfección con otros patógenos respiratorios como Streptococcus pneumoniae y Mycoplasma pneumoniae. Se cree que el microorganismo se adquiere por medio de inhalación de gotículas respiratorias infectadas de personas con enfermedad y posiblemente de portadores asintomáticos. Este modo de transmisión puede facilitar la diseminación de la infección entre los miembros del hogar y puede causar epidemias en poblaciones cerradas, tales como personas en cuarteles, residencias de ancianos y escuelas. Manifestaciones clínicas. La mayoría de las infecciones por Clamidia pneumoniae se producen en niños, que con frecuencia tienen manifestaciones clínicas leves o son asintomáticos. Las manifestaciones clínicas son más evidentes en adultos, especialmente en personas de edad avanzada, que presentan la incidencia más alta de neumonía por Clamidia pneumoniae. Clamidia pneumoniae causa una neumonía atípica que suele ser de intensidad leve a moderada. El período de incubación puede ser de varias semanas y el comienzo de la enfermedad es gradual. Suele haber una tos no productiva y con frecuencia se ve precedida o acompañada por congestión nasal, dolor de garganta y ronquera. Puede producirse cefalea en hasta la mitad de los pacientes. Con menor frecuencia se producen fiebre y disnea. A la exploración se auscultan con frecuencia crepitantes o roncus pulmonares localizados. La radiografía de tórax muestra neumonitis, que con mayor frecuencia se manifiesta como infiltrado subsegmentario único del lóbulo inferior. El recuento leucocítico suele ser normal. La infección por Clamidia pneumoniae también puede presentarse como bronquitis aislada, sinusitis, laringitis o faringitis no exudativa. El curso clínico de estas infecciones del tracto respiratorio superior puede prolongarse durante varias semanas. Diagnóstico. La infección por Clamidia pneumoniae suele diagnosticarse por serología o por detección directa del microorganismo en muestras respiratorias mediante el empleo del cultivo celular u otros métodos no basados en el cultivo. La serología es la prueba utilizada en la mayoría de los ámbitos clínicos y se considera que la microinmunofluorescencia es el patrón de referencia para el diagnóstico. La infección aguda es indicada por una elevación de 4 veces en la IgG a partir de sueros pareados o un título elevado aislado de IgM, mayor que 1,16, o IgG, mayor que 1,512. No obstante, la serología está limitada por su especificidad, reproductibilidad y correlación clínica. Clamidia pneumoniae se puede aislar en cultivo celular, pero el cultivo es técnicamente problemático y laborioso. La detección de antígeno usando anticuerpos monoclonales fluorescentes tiene una sensibilidad inferior al cultivo y también es técnicamente complicada. La PCR para Clamidia pneumoniae es más sensible que el cultivo y parece que la PCR en tiempo real tiene ventajas sobre la PCR convencional.
Aunque todavía hay aspectos relacionados con la estandarización de los métodos de PCR para la detección de Chlamydia pneumoniae, la PCR es prometedora y probablemente se convertirá en la prueba de elección. Tratamiento. Chlamydia pneumoniae es sensible a tetraciclinas, macrólidos y fluoroquinolonas. Los estudios de tratamiento con empleo del cultivo han demostrado que los regímenes con macrólidos y con fluoroquinolonas seleccionadas erradican Chlamydia pneumoniae en aproximadamente el 70 al 85% de los sujetos con neumonía. La respuesta clínica al tratamiento puede ser lenta y algunos pacientes pueden requerir uno nuevo. En la mayoría de los regímenes terapéuticos la duración sugerida es típicamente de 10 a 14 días, excepto con la acitromicina que puede ser eficaz en ciclos más cortos, 10 mg por kilogramo el día 1, seguida de 5 mg por kilogramo durante los siguientes 4 días, hasta 1,5 gramos por vía oral durante 5 días. Las infecciones crónicas por Chlamydia pneumoniae pueden requerir incluso ciclos de tratamiento más largos, por ejemplo, 6 semanas, y en este marco se sugieren los macrólidos. La inmunidad protectora tras una infección por Chlamydia pneumoniae puede no instaurarse, por lo que la reinfección es frecuente. Chlamydia psittaci. Epidemiología. Chlamydia psittaci infecta de modo natural a una variedad de mamíferos y aves. Las cepas de Chlamydia psittaci parecen tener especificidad de huésped y la mayoría de las infecciones humanas se relacionan con el contacto con un ave infectada. La infección por Chlamydia psittaci en los humanos se denomina psittacosis, en parte porque la exposición a las aves psitácidas, loros, periquitos y periquitos crestados, está frecuentemente implicada en las infecciones. Sin embargo, dado que los casos humanos se han relacionado con la exposición a pinzones, palomas, faisanes, patos, pavos, pollos, gaviotas y otras aves, ornitosis puede ser un término más apropiado. En las aves, la enfermedad de la psittacosis abarca desde un estado de portador asintomático hasta una enfermedad sintomática leve que se manifiesta por plumaje rizado, anorexia, escalofríos, disnea, diarrea o depresión. Las aves infectadas eliminan Chlamydia psittaci por la orina, heces o secreciones de sus picos u ojos. Las plumas y el entorno circundante se vuelven contaminados. La transmisión a los humanos se debe principalmente a la inhalación de secreciones aerosolizadas del ave, o polvo. Las aves infectadas pueden eliminar el microorganismo durante meses. Rara vez se produce la transmisión de persona a persona. La psittacosis humana es una infección rara, debido en parte a la alimentación de las aves que incorpora antibióticos y a la cuarentena obligatoria de las aves importadas. El número de casos de psittacosis en Estados Unidos ha permanecido estable en los últimos 10 años, con menos de 50 casos confirmados notificados anualmente. Se describe, pero no se ha confirmado, un número mayor de casos. Manifestaciones clínicas. La psittacosis afecta inicialmente a los pulmones y después se disemina al sistema reticuloendotelial. El espectro clínico de la infección varía de un estado asintomático a fulminante, y las manifestaciones clínicas se asemejan a las de otras enfermedades sistémicas febriles inespecíficas, como la fiebre Q, fiebre tifoidea o la enfermedad de los legionarios. Después de un período de incubación de 5 a 14 días, algunos pacientes pueden presentar una enfermedad inespecífica parecida a una virosis o a un síndrome semejante a la mononucleosis. La presentación más sugestiva de psittacosis es una neumonía atípica, aguda, febril. Los pacientes tienen inicialmente un comienzo abrupto de escalofríos con tiritona y una fiebre tan alta como 40,5 grados Celsius. Puede haber disociación pulso-temperatura, por ejemplo, temperatura elevada con pulso normal. Destacan los síntomas constitucionales, que incluyen cefalea, mialgias y artralgias. Una tos, por lo general seca, aparece temprano en la enfermedad y puede acompañarse de dolor torácico, que no suele ser pleurítico. La auscultación puede ser normal o revelar crepitantes bilaterales. Los hallazgos en la radiografía de tórax suelen ser más llamativos que los hallazgos de la exploración física. El hallazgo más común es la consolidación de un único lóbulo inferior, pero se han descrito múltiples placas bronconeumónicas localizadas, cambios difusos en vidrio esmerilado y patrón miliar. Se pueden ver pequeños derrames pleurales. En contraste con la neumonía por Chlamydia pneumoniae, la psittacosis es más grave, con fiebre alta y ausencia o mínimos síntomas del tracto respiratorio superior. Psittacosis.
En la citacosis se producen con frecuencia hallazgos extrapulmonares. La esplenomegalia es frecuente. Puede haber una ligera erupción maculopapular débilmente eritematosa, pálida, manchas de Horder, que se asemeja a las manchas rosas de la fiebre tifoidea, al igual que al eritema nudoso. Se pueden observar signos de hepatitis, endocarditis, cultivo negativo, pericarditis, miocarditis, meningoencefalitis, anemia hemolítica o coagulación intravascular diseminada. La infección por Chlamydia psittaci también se asocia a linfomas de la zona marginal extraganglionar no digestivos, como los oculares y los del sistema nervioso. Diagnóstico. Debe sospecharse citacosis en pacientes con una enfermedad febril, especialmente neumonía atípica, que manifiesten exposición a aves enfermas o importadas o que tengan exposición habitual a las aves, incluidos los propietarios de aves, trabajadores en tiendas de animales, veterinarios, trabajadores en zoos y trabajadores de plantas de procesado de aves de corral. El diagnóstico se puede realizar por serología o por aislamiento del microorganismo en cultivo celular. Chlamydia psittaci es un agente que requiere nivel 3 de bioprotección debido a su estabilidad en el medio ambiente y transmisión por aerosoles. Al estar bien documentadas las infecciones por Chlamydia psittaci adquiridas en el laboratorio, se desaconseja el cultivo y se prefiere la serología. En caso de intentarse el cultivo, se debe notificar con anterioridad al personal del laboratorio, de modo que puedan adoptarse las precauciones apropiadas. Un diagnóstico serológico de citacosis se realiza por demostración de un aumento de 4 o más veces del título de anticuerpos por fijadores del complemento o microinmunofluorescencia frente a Chlamydia psittaci hasta un título de al menos 1,32 entre el suero de la fase aguda y el suero de la fase de convalecencia recogidos con un intervalo de al menos 2 semanas, se recomienda de 3 a 6 semanas, o 2, un título de IgM de 1,16 o mayor frente a Chlamydia psittaci por microinmunofluorescencia. Tratamiento. La citacosis sin tratamiento puede ser fatal, pero la mortalidad es rara con tratamiento antimicrobiano rápido. Debido al retraso en el diagnóstico de laboratorio de la citacosis, debe suministrarse tratamiento empírico a tenor de la sospecha clínica. Se ha demostrado sensibilidad de Chlamydia psittaci a tetraciclinas, macrólidos y algunas de las nuevas fluoroquinolonas. El régimen de tratamiento recomendado, basado en la experiencia clínica, es tetraciclina 500 mg 4 veces al día o doxiciclina 100 mg 2 veces al día durante 10 a 21 días. Se requieren nuevos estudios sobre la eficacia clínica de la acitromicina y de las nuevas fluoroquinolonas. La respuesta inicial al tratamiento puede ser espectacular, con defervescencia y acusada mejoría clínica entre 24 y 48 horas. La plena recuperación puede llevar varias semanas y se puede producir recidiva o reinfección. El tratamiento de la endocarditis incluye un tratamiento antibiótico prolongado y la consideración del recambio valvular. Prevención. La citacosis epidémica es prevenible mediante un período de 30 días de cuarentena de todas las aves citácidas importadas y su tratamiento con alimento que contenga clortetraciclina. El Department of Agriculture estadounidense recomienda prolongar el tratamiento durante otros 15 días después de la cuarentena. La prevención de la citacosis epidémica y endémica se basa también en evitar la exposición o proteger del polvo o las secreciones corporales procedentes de las aves o de las áreas donde viven, así como en evitar la manipulación de aves enfermas. Otra medida preventiva importante es la sanitación medioambiental, considerando la resistencia del microorganismo a la desecación.